Son las 19:09 de la tarde, seguimos en Todo es Política y vamos a tratar un poco lo que está sucediendo en nuestro país, que en el día de ayer, en el plenario de las comisiones de la Legislación General de Presupuesto y Haciendas, se ha dado dictamen de mayoría al proyecto de ley bases, por lo que va a ser tratado mañana a la mañana, a partir del mediodía, mejor dicho, en la Cámara de Diputados, para analizar un poco lo que significa la ley bases, que está aprobada ya en el Senado con algunas modificaciones, si volvió a pasar a la Cámara de Diputados, para ver lo que significa, cómo va a afectar nuestra vida cotidiana. Estamos en contacto con la diputada nacional Brenda Vargas Matil, que es del espacio de Unión por la Patria. Buenas tardes, Brenda, ¿cómo estás? Ángela Tobar te saluda. Hola Ángela, buenas tardes, acá estamos trabajando. Perfecto, me imagino porque mañana van a tener, la verdad, un día intenso en la Cámara de Diputados en cuanto a lo que es nuevamente el debate de esta ley base que ha sido aprobada con modificaciones en el Senado y que se da a entender que en la Cámara de Diputados ya va a ser finalmente aprobada. Comentanos un poco cómo está la situación y cuál es la perspectiva que tienen para lo que es la sesión de mañana. Bueno, en principio, por supuesto que lo que todavía está en discusión es el procedimiento de la votación, entendiendo que hay un desacuerdo claramente con algunas temáticas en particular que han sido rechazadas por la Cámara de Senadores y el oficialismo y sus acompañantes insisten en su tratamiento ilegítimo dentro del recinto. Estamos hablando de nada más y nada menos que ganancias para los trabajadores y las trabajadoras y descuentos para bienes personales para quienes tienen bienes personales, ¿no? Entre otros temas más. A sabiendas que el trasfondo de esta ley y el núcleo de esta ley tiene que ver justamente con esto, con beneficiar a los poderosos en detrimento de los trabajadores y las trabajadoras, así que por el momento estamos aún discutiendo de ese procedimiento. Claro. Y a la expectativa de ver qué es lo que va a pasar mañana en el recinto con esto mismo y con el compromiso también de algunos bloques de estos que últimamente se les dicen dialoguistas, de que no van a traer al recinto temas que han sido excluidos, como por ejemplo es el caso de la moratoria, de la derogación de la moratoria previsional, sí, que fue excluido directamente de la votación en el Senado, por lo cual no sigue el mandato constitucional de que venga la votación de la Cámara Revisora con un número de votantes, así que no se puede llevar al recinto. Claro. Ahora estamos a la expectativa de estos otros temas que te he mencionado. Sí, tal cual. Y en cuanto a lo que es también el paquete fiscal, preocupa mucho lo que puede llegar a ser nuevamente el impuesto a las ganancias, ¿no? El que nuevamente sí, los trabajadores y trabajadoras deban pagar impuesto a las ganancias con una base de 1.800.000 pesos. Sí, y para solteros. Para solteros, exactamente, y preocupa esa situación también porque es una gran cantidad de trabajadores los que podrían nuevamente volver a pagar. Esa situación, ¿cómo está el debate? ¿Cuál es la sensación que te da mañana en esa votación? Mira, el debate está duro y también ayer un diputado de La Libertad Avanza decía que sacar el impuesto a las ganancias es lo que había hecho caer a Massa, o lo que le había hecho perder las elecciones a Massa. Digo, están poniendo en riesgo a su presidente también. Están brindándole un aumento del 35% de los trabajadores y trabajadoras, como decía vos, de arriba de 1.800.000 pesos, y le están dando 10 puntos de baja entre IVA, moratorias y otros premios a las multinacionales y a algunas empresas muy poderosas de la Argentina y empresarios muy poderosos de la Argentina, ¿no? Sí. Digo, tanto en el RIGI y en otras situaciones del paquete fiscal, como también te decía antes, con bienes personales. Lo mismo sucede, ganancias, cuadro del monotributo. Estamos hablando de que un trabajador por hora, una trabajadora, una empleada doméstica, un trabajador ambulante, un trabajador por hora que pagaba su monotributo social, va a estar pagando por año arriba de los 300.000 pesos. Y una persona que contemplaba el único tributo a la propiedad que hay en la Argentina, que es bienes personales, por cada 100 millones de bienes personales va a pagar 200.000 al año. Claro, sí, ¿Se entiende esa diferencia? Digo, va a ser muy en detrimento de los trabajadores y trabajadoras. Si querés hablar también de la reforma laboral que incluye esta ley, ¿no? Más allá de los impuestos que le vuelven a los trabajadores y que siguen cargándose en las espaldas,
que se suman, ¿no? Digo, al 400% de aumento que tuvimos en la energía eléctrica, que se suman a los aumentos de la nafta, que se suman a la desregularización del precio de los alimentos, que acompaña al DNU, por supuesto, ¿no? Que es el otro caballito de batalla de este gobierno. Sí, y en cuanto a lo que es el área de la reforma laboral, también es muy preocupante y da la sensación también de que en la calle por ahí no se entiende bien de qué manera se va a afectar diariamente al trabajador y a la trabajadora. ¿Podés hacer un punteo de 3 o 4 puntos fundamentales de lo que es esta reforma y el por qué el rechazo? Sí. Mira, hay uno de los fundamentales que creo que para quienes nos escuchan, quizás que son de mi generación, el periodo de prueba, digo, la ampliación del periodo de prueba de 3 a 12 meses, lo que implica en sí es que no haya ningún tipo de indemnización ni ningún tipo de causante por el despido, ¿no? Es una ampliación de este mercado laboral que realmente estafa y explota a los trabajadores. Después tenés por otro lado el cese también de fondo de desempleo, que serían las indemnizaciones que las terminan pagando todos los trabajadores, claro, y que además no van a llegar nunca a los montos de las indemnizaciones que correspondían. Y un tercer punto que me parece súper interesante y que tiene que ver también con la coartación de la libertad, de la expresión, de los posicionamientos políticos que están ocurriendo en la Argentina, y contextualizamos también en toda Latinoamérica con lo que está pasando en este momento en Bolivia también, que es el despido por causa gremial o sindical, que tiene que ver con la participación de los trabajadores y las trabajadoras en sus organizaciones gremiales, en los espacios de trabajo. Entonces, simplificando, si el empleador sabe que vos estuviste en una asamblea en la puerta de tu lugar de trabajo, puede despedirte por ese causante. Claro. Eso es inconstitucional, es irregular, va en contra de cualquier derecho del trabajador o de la trabajadora a agremiarse y a defender sus derechos como trabajador del sector donde se encuentre, ¿no? Claro. Y también hay un punto que por lo menos a mí me llamó la atención, es lo que es la figura que se incorpora el trabajador colaborador. ¿No? Es como... es tremendo lo que significa para los derechos laborales que costaron tanto conquistar y que de un plumazo desaparezcan, ¿no? ¿Querés explicar un poco lo que es esta figura y lo que significa? Sí, la figura de colaborador tiene que ver con esta idea de que un responsable de un espacio de trabajo, puede ser el dueño de una pyme, tenga hasta 5 empleados sin registrarlos, que justamente empiezan a cumplir esta figura, como decías vos, de colaborador. En definitiva, lo que está haciendo el gobierno es avalar el trabajo no regularizado, el trabajo que no está, que no se le pagan aportes, no se le paga la obra social. Digo, es un trabajador que se queda sin derechos, como decías vos al principio. El trabajador que se convierte en colaborador pierde cualquier tipo de resguardo ante cualquier tipo de lesión o lo que sea por el estilo, porque empieza a ser un colaborador. Vendría a ser como le pedimos una mano a un familiar, claro, y lo tenemos acá trabajando de esclavo, básicamente, porque esa es la figura de colaborador. Claro, no hay ningún reconocimiento a lo que es los derechos laborales, completamente. Y en lo que tiene que ver la sesión de mañana, ¿no? Porque hay estos bloques dialoguistas en los cuales la UCR también tiene un gran protagonismo. ¿Cómo ves vos que va a ser esa votación? Porque está muy ajustada, si bien desde el gobierno hoy se ha marcado que tienen los votos necesarios para finalmente aprobarla. ¿Cuál es lo que se charla ahí ustedes desde el bloque de Unión por la Patria? No, mira, yo creo que por lo que vienen declarando también, ¿no? Que ellos pretenden acompañar el acuerdo que se ha llegado en senadores o la propuesta que ha venido de la Cámara Revisora en senadores. Entiendo también que si no fuera así sería una gran estafa electoral, ¿no? Porque digo, si el radicalismo y estos bloques dialoguistas más representados en Pichetto o alguna representatividad con algún gobernador de nuestro país han votado y han, entre comillas, peleado esta nueva versión de la ley, ¿por qué la votarían en contra en diputados? Claro. ¿No? Ahora, con esa contradicción sí se está encontrando el radicalismo, porque si vos te fijás las últimas declaraciones del presidente del bloque de la UCR, él, por ejemplo, quisiera volver atrás e insistir con la redacción original de las privatizaciones, cuando en el Senado la posición de su bloque era otra, ¿no es cierto? Sí, sí. Y eso, en ese caso... Así que digo, nada nos va a sorprender. Sí. Nada nos va a sorprender porque ya en este último tiempo hemos visto de todo. Hemos visto una senadora diciendo que amenazaban de muerte a sus hijos. Hemos visto una senadora también diciendo que le habían ofrecido la embajada de la UNESCO
para votar a favor de la ley. Hemos visto miles de irregularidades en el tratamiento, inclusive en la Cámara originaria, en la Cámara de Diputados desde el principio, desde enero, cuando se firmó un dictamen a las 2 de la mañana que nunca apareció. Nosotros no tuvimos dictamen hasta el día de la sesión, y bueno, esta sumatoria de irregularidades es probable que llegue a que esta ley tampoco pueda ejecutarse, no tiene muchas posibilidades de judicializarse por su proceso y además por su inconstitucionalidad, como te decía antes, porque contradice la Constitución Nacional. Claro, sí, eso es uno de los parámetros también que se marcan, ¿no? La judicialización. Exacto, que no sería, digo, acá también hay que quizás hacer pie con esto. Nosotros somos diputados y pertenecemos al Poder Legislativo. Nuestro rol está trabajando en el Poder Legislativo y garantizar el proceso correspondiente dentro del Legislativo. Eso no quiere decir que yo vaya a hacer la denuncia judicial para decir que esta ley es inconstitucional, pero sí que hay gente idónea en el tema que seguramente lo va a hacer. Y si no hay gente idónea en el tema, hay gente que se está viendo afectada, como sucedió con el DNU. Los colegios profesionales, los sindicatos, se han ido acercando a la justicia les ha terminado dando la razón. Porque estas leyes no le escribieron abogados que escriben, que tienen escritura legislativa o que hacen textos legislativos. Esta ley se la escribieron empresarios. Sí, da la sensación de que ni siquiera conocen la Constitución cuando la redactan. Exactamente. Estas leyes están redactadas no con la base de nuestra Constitución, están redactadas en base a ver cuántos beneficios se pueden llevar y cuántas pymes van a cerrar, cuánta gente van a dejar sin laburo. Esta ley marca un rumbo que es probablemente el que ya viene llevando el gobierno de Milei y nos lleva directamente a la hiperrecesión. Hoy hay una recesión, nos va a llevar directamente a la hiperrecesión. ¿Qué es esto en términos diarios y cotidianos? Que no se compra, no se produce, pero eso en definitiva es gente que no está comiendo. Claramente, y eso se está sucediendo y se palpita en las calles y en las mesas familiares, pero desde el gobierno lo que marcan es que hay inflación baja, que en alimentos hay una inflación cero y que realmente la economía está funcionando. Es como una situación que el gobierno vive en una burbuja, ¿no? Sin comprender lo que está pasando en las calles, en los trabajos y en las familias. Pero pese a esto, ¿no? A lo que estamos hablando y a los números que marcan esta recesión, lo cierto es que aún hay gran parte de la población que acompaña este proyecto y que está dispuesta a soportar este ajuste porque siente, o por lo menos muestra esperanza de que dentro de unos meses o a fin de año estará mejor. Es una situación un poco contradictoria y difícil de entender también, ¿no? Sí, es difícil, sobre todo cuando estamos adentro viendo, dentro de la cocina, cuánto mal están cocinando, ¿no? Pero bueno, la realidad también es entendible que hay mucha gente que le viene pasando mal hace mucho tiempo, que ahora se complicó, pero obviamente están esperanzadas con que alguien les pueda dar una respuesta. Viste que en algún momento los votantes de Milei decían, no, a mí qué me importa, total yo trabajo. Bueno, ahora están esperando una respuesta también. Sí, eso tengo que trabajar igual, ¿no? Quien esté. O sea, vos dijiste, el gobierno está en una nube, Milei está en Liberland, un país no reconocido, estuvo anteayer, si no me equivoco, en Liberland. Increíble. Desconociendo absolutamente la situación en nuestro país. Hasta el Fondo Monetario Internacional le está diciendo, ¿por qué no te fijas? Porque te puede agarrar un estallido social. Ya sabemos cómo es la Argentina, hoy pueden estar todos de acuerdo y conformes, y pasado mañana te aumentaron el impuesto a las ganancias y ya no hay más nadie conforme. Claro, y yo creo que también atajándose en esto, ¿no? Fue la penosa presentación que realizaron las fuerzas de seguridad durante la movilización contra la ley base, ¿no? Con esa feroz represión, con las detenciones arbitrarias que hubo, que incluso todavía hay detenidos. Fue como un aviso de lo que puede llegar a pasar si hay un movimiento social importante, ¿no? Es una preocupación también en cuanto a las organizaciones sociales y los gremios para poder reorganizar cómo movilizar, ¿no? Porque, por ejemplo, mañana los trabajadores del Estado llamaron a movilizar en contra de lo que va a ser el tratamiento en diputados, pero no lo hizo el peronismo y tampoco lo hizo la CGT. ¿Eso qué tiene que ver con una reorganización? Lo que realmente nosotros estamos viendo es que hay una persecución, hemos hablado de las organizaciones, de las agrupaciones políticas, de las representatividades políticas de distintos sectores. Es cada vez más intensa la persecución que hay, sobre todo por supuesto judicial,
sobre ellos y ellas, y lo que entendemos es que desde ese lugar esta forma que vos decías de presionar para que no haya movilización en la calle no depende solamente de un referente político que puedan perseguir de 2 o de 3. Claro. Digo, la movilización social cuando necesita salir a la calle no espera que nadie le diga. Sí, sí, no será hoy o mañana, pero digo, la gente en la calle sabe cuándo tiene que estar y cuándo acompañar. Digo, lo hemos visto el 23 de abril con la marcha por presupuesto universitario, que es algo que todavía no se solucionó tampoco. Sí. Pero lo hemos visto el 23 de abril a la gente en la calle porque cuando sabe que tiene que salir, sale. Claro, y cuando tiene que reclamar en definitiva lo que es suyo, sale y lo reclama y no lo tiene que convocar ninguna organización social. Si la creencia del gobierno es que la movilización está solamente dirigida, coordinada, participada, integrada por organizaciones sociales, están en Liberland todavía, ¿no? Claro. No. Sí. Acá hay gente real que la pasa mal de verdad y que está yendo a defender lo que es suyo. Y Brenda, estamos hablando con la diputada nacional Brenda Vargas acerca de lo que es el tratamiento de mañana en diputados y aparte haciendo un análisis del contexto actual. En lo que tiene que ver, te paso ahora al peronismo y esta reorganización que está costando un poco aparentemente en cuanto al buscar nuevos liderazgos, buscar nuevamente el camino y la identidad peronista, ¿no? ¿Cómo ves vos desde tu formación, tu experiencia? Sos una persona muy joven y que está desde muy chica en la política, y ¿cuál es la mirada tuya en cuanto a este peronismo que busca reorganizarse y cuál es el rol que ves en el gobernador Axel Kicillof? Bueno, por supuesto estoy de acuerdo en que el peronismo se organice por una cuestión de necesidad fundamental para esta organización social que veníamos charlando antes, esta defensa de los derechos de los argentinos y las argentinas. Creo que un ejemplo de ese peronismo organizado se da de a poco en la Cámara de Diputados, cuando el bloque vota constantemente conjunto, cuando lo intenta una y otra vez. Más allá de los acuerdos que pueda haber con los gobernadores y demás, hay un bloque de diputados y diputadas del peronismo que da respuesta desde la unidad. Me parece que ese es un camino a seguir, ese esfuerzo que se está haciendo desde ahí es un camino a seguir, y que por supuesto Axel, con su gestión en la provincia de Buenos Aires, con Verónica también en la gestión de la provincia de Buenos Aires, encabezan una de las mejores gestiones, si no es la mejor gestión del peronismo hoy en una de las provincias que gobernamos, y son guía, ¿no? Claro. Son esa guía que necesita el peronismo de la provincia de Buenos Aires para darse un orden, quizás un orden así como lo tiene la gestión de Axel o como intenta tener la gestión de Axel para poder ejecutar las políticas, así que me parece bien que él pueda ser guía y faro del movimiento. ¿Y tiene el apoyo necesario desde los distintos sectores del peronismo para que sea esa guía? A mí me parece que sí, lo hemos visto en el último acto que hizo, que tiene el acompañamiento de toda la provincia de Buenos Aires. Me parece que los sectores que quizás no se han mostrado verbalmente todavía de acuerdo, igualmente lo siguen acompañando en su gestión y saben que ante la necesidad de los bonaerenses y las bonaerensas de defender sus derechos, si se tienen que encolumnar, creo que se van a encolumnar. El peronismo tiene una idea superior que tiene que ver con la justicia social, con la independencia económica y con la soberanía política, y me parece que es hora que el peronismo de la provincia de Buenos Aires se ponga eso en mente. Sí, y que vuelva a conquistar las calles, ¿no? Que vuelva a conquistar a la ciudadanía, sobre todo. Sí, hoy me decían, ¿vos creés que hay que volver a enamorar? Mirá, yo no creo que hay que volver a enamorar. En un momento me dijiste, van a volver a tener la identidad del peronismo. Creo que a nuestro país también le hace falta recuperar su identidad nacional. Una identidad que tiene que ver con la comunidad, que tiene que ver con el colectivismo, que tiene que ver también con la migración externa, e interna. Una identidad que tiene mucha riqueza, que tiene riqueza cultural, pero que sobre todas las cosas tiene riqueza humana. Me parece que eso también tiene que ser guía para el movimiento acá en adelante. Recuperar la identidad nacional en este país va a ser seguramente que el gobierno de Milei no dure más que de mínima estos 4 años, ¿no? Sí, pero lo que es cierto también que para que la ciudadanía recupere la identidad también necesita ese faro que generalmente fue el peronismo, ¿no? El que logró ser la guía y el que logró fortalecer las raíces y las bases de nuestro compromiso patrio. Y últimamente no está sucediendo eso, pero también se debe una falla del peronismo. Eso también hay que sostenerlo y aceptarlo como para poder nuevamente, creo yo, no desde mi mirada, para poder nuevamente reorganizarse y tener
por lo menos un proyecto de país a futuro y en unidad. Sí, y de seguro el primer paso para eso es tener nuestros espacios abiertos, nuestros espacios comunitarios, nuestras unidades básicas, nuestros centros culturales, comunitarios, deportivos, donde sea, abiertos a la comunidad y a las necesidades que están teniendo hoy en día, ¿no? Y a veces es importante el peronismo como faro también para la sociedad, bueno, también es importante para empezar a resolver de a poquito algunas urgencias que están teniendo las familias, es lo que nos pasa acá en nuestro distrito también. Digo, de pocos meses de acá hubo un aumento del 50% de la asistencia alimentaria, sí. Siguen habiendo aumento de los servicios, digo, la familia que está pasando mal, es necesario que la militancia, el territorio, como le decimos nosotros, cada unidad básica esté activa, porque además, digo, como testigo, como fiel testigo, ¿no? Cuando uno abre la unidad básica se llena de gente, claro. Sobre todo en estos tiempos. Sí, y estamos hablando del distrito de La Matanza en este momento, que hubo una demanda del 50% más de alimentos y también en cuanto a lo que es los comedores, ¿no? Ha aumentado, según se ha informado, casi el 50% también sí. En cuanto a lo que es la necesidad de poder acompañar a la población en este momento. Sí, y sin olvidarse que toda esta asistencia que ha aumentado es sin ningún tipo de ingreso del Estado Nacional. Y además, con la poca participación que le da el Estado Nacional a la provincia de Buenos Aires, imaginarán que a nuestro distrito cada vez le llega menos, ¿no? Sí, sí. Está... si con participación nos llega poco, ahora nos llega menos. Sí. Y así sucesivamente. Sí, pese a eso... Acá hay algo también que tenemos que tener en claro, que es cuando el gobierno dice le quito recursos a tal gobernador o le quito recursos a tal intendente, no se los quita. Ni al gobernador ni al intendente, se los quita a los ciudadanos que viven en ese distrito o en esa provincia, que pierden calidad en salud pública, pierden calidad en educación pública, pierden calidad en acceso a derechos, ¿no? Claramente, sí, como vos bien decís, no se lo quita un intendente, sino a los vecinos y vecinas, y pese a este recorte al recorte de programas, de obras públicas, lo cierto es que los intendentes siguen haciéndose cargo sí. de las responsabilidades, pero no se sabe hasta cuándo se va a poder sostener esto, ¿no? Si no hay un gobierno nacional que acompañe y que libere los fondos que tiene retenidos. Sí, y además yo me pongo a pensar, ¿para quiénes son los fondos que tienen retenidos si no son para los argentinos y las argentinas que los aportan, ¿no? Claro. Digo, la verdad es que dejar fondos retenidos para dárselo a una multinacional que va a venir a poner plata acá, que no le vamos a preguntar de dónde la saca, con suerte una multinacional, ¿no? Que no le vamos a preguntar a dónde saca, y la plata que no ponemos en los hospitales, por ejemplo, se la vamos a terminar dando para financiar que ellos traigan plata del extranjero y claro. Hagan lo que quieran acá, sí. Sin ningún tipo de deuda para con el Estado, ¿no? Sí. Porque acá, viste, no, bueno, en la época de Cristina también había acuerdos, sí, correcto, había acuerdos, pero hay un ida y vuelta. Vos podés venir a hacer tu inversión, pero generar puestos de trabajo. Hoy no le estamos pidiendo nada, lo único que le estamos dando es todo lo que se quieren llevar, llévenselo, no dejen un mango en la Argentina, no hace falta que generen trabajo, si quieren pueden tener contratos de 3, 6, 12 meses, no necesitan tener ningún tipo de responsabilidad para con los trabajadores, no necesitan tener responsabilidades legales, despidan como quieran, llévense todo, no paguen impuestos en la Argentina, sí. Y esa plata ¿de dónde sale? De los hospitales que se van a caer a pedazos, de las escuelas que se van a empezar a caer a pedazos, de los alimentos que no mandan a los comedores porque dicen que eran comedores fantasmas, que no querían intermediarios y empiezan a aparecer algunas ONGs que empiezan a ser intermediarias, sí. Y o casualidad varios contratos, ¿no? Sí, tremendo la verdad la situación que está sucediendo y con un gobierno nacional que se va corriendo cada vez más. Te agradezco, Brenda, como siempre, por la comunicación y bueno, por darnos un panorama de lo que va a suceder mañana en la Cámara de Diputados. Bueno, muchas gracias a vos. Un abrazo. Abrazo grande. Estuvimos charlando con la diputada nacional Brenda Vargas acerca de lo que va a ser el tratamiento de la ley Bases nuevamente mañana en la Cámara de Diputados. La información actualizada la encontrás en tu radio. Noticias en la 89.3.